Hola a todos, hoy aprenderemos de la ley de ohmios, una ley muy importante. Si quieres saber sobre instalaciones eléctricas, hablaremos un poco de conceptos y luego daremos ejemplos sencillos para que la idea quede clara. Estos son conceptos básicos para empezar a entender cómo funcionan las instalaciones eléctricas. Sin nada más que decir, comencemos. En 1985, un científico alemán, Georg Simon Ohm, realizó experimentos que condujeron al establecimiento de una de las más importantes leyes de los circuitos eléctricos. Ese es un verdadero hombre. Tanto la ley como la unidad de resistencia eléctrica lleva su nombre en su honor. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm expresada en forma de ecuación es V igual R por I. V es el potencial eléctrico en voltios. I es la corriente en amperios. R es la resistencia en ohms. Para entender cada elemento, hablaremos de cada uno. ¡Magnífico! ¿Qué es el voltaje? El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. Es la energía por unidad de carga que un sistema eléctrico posee y que se traduce en la capacidad de realizar trabajo. La unidad del voltaje es el voltio, V. Ahora te daré un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes una pistola de agua en una fiesta de verano. El voltaje eléctrico es como la presión con la que el agua sale de la pistola. Si aprietas el gatillo con mucha fuerza, el agua sale disparada a alta presión y llega más lejos. Pero si aprietas el gatillo suavemente, el agua sale más despacito y no llega tan lejos. En el mundo eléctrico, el voltaje es esa presión que empuja a los electrones, que son como el agua en la pistola, a través de un circuito. Cuanto más alto es el voltaje, más fuerte es la presión que empuja a los electrones, y más energía tienen para moverse y hacer su trabajo. Si el voltaje es bajo, los electrones se mueven con menos energía. Así que, en resumen, el voltaje eléctrico es como la presión en tu pistola de agua. Cuanto más alto es el voltaje, más potente es el empuje que tienen los electrones para moverse por el circuito. Ahora hablemos de la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad de corriente eléctrica, I, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio, A. Ahora le daremos otro ejemplo para que vaya quedando más clara la idea. Imagina que la intensidad eléctrica es como una autopista llena de autos. En este caso, los autos son electrones, y la autopista es el cable eléctrico. Ahora, la intensidad eléctrica, o corriente eléctrica, como también se le llama, es la cantidad de autos que pasan por un punto específico de la autopista en un segundo. Si hay muchos autos pasando rápido, la intensidad es alta. Si solo pasan unos pocos autos, la intensidad es baja. Así que, en resumen, la intensidad eléctrica es simplemente cuántos electrones están fluyendo por el cable en un momento dado, y qué tan rápido están viajando por él. Ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm, 1784-1854, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm. Oye, despacio, cerebrito. Todos los materiales resisten en cierta medida el flujo de corriente. Se incluyen en una de dos amplias categorías: conductores, materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplos: plata, cobre, oro y aluminio. Aislantes, materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Ejemplos: goma, papel, vidrio, madera y plástico. Ahora te daré un ejemplo muy sencillo. Ahora estudiemos este pequeño triángulo, que nos ayudará a encontrar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Así, si es que nos piden encontrar el voltaje, el cual su signo es V, solo necesitamos tapar la letra V, y lo que nos queda nos indica que el voltaje es resistencia por intensidad, lo que nos dará el voltaje en un circuito eléctrico. Ahora, si nos piden que hallemos la resistencia, solo tapamos la letra R, de resistencia, y lo que nos queda es que, resistencia es igual a, voltaje sobre, o entre, o dividido entre intensidad.
Y por último, si nos piden hallar la intensidad, tapamos la letra I, lo que nos indicaría que intensidad es igual a voltaje sobre, o entre, o dividido entre resistencia. Ahora, para que quede la idea clara, haremos unos sencillos ejercicios, hallaremos el voltaje, así que tapamos la letra V, y el ejercicio debería darnos la intensidad y la resistencia, y bueno, según el triángulo debemos multiplicar estos dos datos, para obtener el voltaje. Luego de multiplicar obtenemos el resultado. ¡Magnífico! Ahora hallemos la intensidad, así que tapamos la I, y el ejercicio debería darnos el voltaje y la resistencia. Según el triángulo en este ejercicio debemos dividir ya que la letra V se encuentra arriba, así que dividimos voltaje entre resistencia, y obtendremos la intensidad. Estos solo son ejemplos sencillos para que quede claro la idea. Y por último, hallemos la resistencia, e igual tapamos la letra R, y el triángulo nos dice que la letra V, o sea, el voltaje será dividido entre la intensidad, entonces dividimos voltaje entre intensidad y el resultado será la resistencia. Aquí, otro ejemplo práctico, donde nos dicen, si la resistencia de un circuito eléctrico es R igual 4 ohmios y el voltaje E igual 24 voltios, calcular el valor de la intensidad eléctrica. Aquí aplicaremos lo antes aprendido con un ejemplo sencillo, y para que sea más sencillo aún, nos ayudaremos del triángulo anteriormente estudiado, pero primero veremos una imagen de cómo sería el circuito. Este dibujo nos da la idea del ejercicio dado. Como puedes ver, tenemos la resistencia, el voltaje, pero nos falta la intensidad. Ya hemos aprendido cómo se realiza este tipo de ejercicios, pero para acordarnos, nos ayudaremos del triángulo estudiado, para hacer sencillo este ejercicio. Bueno, como nos piden intensidad, este triángulo nos servirá de guía en caso nos olvidemos cómo se hace. Solo tendremos que tapar la letra I, de intensidad, lo que nos indica que para hallar intensidad, debemos dividir voltaje entre resistencia. Ahora que sabemos, terminemos con el ejercicio. ¡Magnífico! Recuerda, si alguna vez te olvidas de cómo se realiza esta operación, solo recuerda este triángulo. Ahora visto lo anterior, el ejercicio se hace aún más sencillo, solo tendremos que realizar la división para poder terminar con el problema. Realizamos, y este es el resultado: 6 amperios. Como puedes ver, el ejercicio fue sencillo. Ahora vamos a ver cómo quedaría nuestra imagen luego de resolver. Y así quedaría nuestro dibujo, ya con la incógnita resuelta. 4 ohmios, 24 voltios, y nos dio 6 amperios. Fue un ejercicio simple pero práctico para entender cómo se realiza estos cálculos. Aunque sea un ejercicio sencillo, esto te ayudará a entender y resolver este tipo de problemas, y no te olvides del triángulo, que será lo que te ayude en caso te olvides de cómo resolver. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like, para traer más videos así. Nos vemos pronto.